Vamos a estudiar en esta clase la escultura cristiana de una manera pues muy breve, y a ser posible lo intentaré dando unos esquemas que puedan después servir para entender, comprender e incluso catalogar mejor los sarcófagos, porque al fin y al cabo nos vamos a reducir casi a ellos. Escultura exenta no queda más que algún buen pastor que tendremos ocasión de ver. Los sarcófagos cristianos reciben evidentemente toda la tradición antigua, de tal manera que los primeros sarcófagos que podemos entender como sarcófagos cristianos son sarcófagos hechos en los talleres paganos. Sabemos que había pues muchos talleres en el imperio que se dedicaban a este trabajo de tallar sarcófagos para después venderlos, claro, de tal manera que la cabeza central o la cabeza de aquel que iba a ser enterrado se dejaba sin tallar o solamente abocetada para darle unos últimos toques en la venta. No deja de ser ciertamente, me parece algo macabro, pero al fin y al cabo esto era así. Los primeros sarcófagos cristianos son sarcófagos paganos que se adaptan para que sean cristianos, y es bastante lógico pensar, y así ha ocurrido, que los que se tomaron como más fáciles para su nuevo uso fueron aquellos que representaban solamente escenas pastoriles. Por tanto, los primeros sarcófagos cristianos serán escenas pastoriles casi siempre mezcladas con una orante o dos o tres. Vamos a ver en el trípode unos cuantos esquemas y después pasaremos a ver algunas láminas. Del siglo III, un sarcófago absolutamente cristiano, porque representa en la parte izquierda a Jonás. En medio tenemos una orante que tiene la cabeza sin tallar. Los dibujos han sido esquemáticos precisamente para resaltar los valores que quiero explicar. El sarcófago de Santa María la Antigua, entre los 150 y los 170, como está aquí. Aquí tenemos un buen pastor, y después el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo, Jonás y el buen pastor serán repetidos casi de una manera, por poder decir, exhaustiva, a no ser aquellos sarcófagos más adelante constantinianos que se llaman sarcófagos de la pasión, porque representan efectivamente la pasión. O sea, también del siglo III, también cristianos, son muy típicos estos sarcófagos que se llaman sarcófagos de estrígilos, porque tienen unas tallas, vamos a dibujarlas aquí, en forma de S. Aquí tendría que ser un poco más. Después se rehunde. Esto es hundido. Ahora tengo una sombra ahí. Aquí vendría un pequeño filete, después otro rehundido, y el estrígilo siguiente. Estrígilo significa el cuchillo o la pieza de madera con que los atletas se quitaban el barro, el polvo mezclado con el aceite que se habían dado antes para que no sean fácilmente agarrables. Estos son los estrígilos. Es muy normal que tengan un rosetón en el centro con la cabeza o las cabezas de los que iban a ser enterrados, y debajo una pequeña estela, algunas veces con representaciones y otras veces simplemente con el nombre del que iba a estar, del cadáver que iba a estar ahí dentro. Pasamos al siglo IV con este sarcófago, que es de escenas pastoriles, que tendremos ocasión de ver tanto en la tapa como en el borde, como en el centro, y que en este caso tiene un buen pastor en este extremo y una orante en el otro, lo cual sería un caso absolutamente típico de sarcófago de formas paganas, a lo que se ha añadido dos formas cristianas, el buen pastor y la orante. Son típicos del siglo IV además de estos los sarcófagos divididos en dos franjas, como veremos después aquí más abajo. Sarcófagos en dos franjas, en que en la franja de arriba se representan normalmente escenas
del Antiguo Testamento y en la franja de abajo escenas del Nuevo Testamento, de una forma que se puede incluso buscar una correspondencia algunas veces por ideología, por lo que significan cada una de las escenas, otras veces simplemente por semejanza de formas, pero siempre hay o suele haber una relación entre unas y otras, y es frecuente que en estos mismos sarcófagos aparezca una especie de ventana. Vamos a dibujarla también. Más que ventana, lo que parece es una puerta vieja de pueblo, aquellas que estaban partidas por dos hojas, una arriba y otra abajo, y aquí aparece, como asomado a la ventana, un busto que es el busto del que va a estar enterrado. La cabeza esta es una de las que normalmente en la venta está sin tallar, está simplemente abocetada, para después intentar con unos golpes de cincel hacer que aquello se parezca al muerto. También del siglo IV el sarcófago de Adelfa, en que en el centro tiene el rosetón con el retrato del matrimonio, Valerio y Adelfa. Está dividido, como decía antes, en dos secciones, pero la diferencia fundamental con el sarcófago anterior, este es un poquito posterior, es que todas las escenas se representan en una sucesión de personajes, de tal manera que visto así directamente parecen pues como personajes en fila, personajes puestos unos detrás de otros. Si uno se fija, se da cuenta de que una escena se acaba porque comienza la siguiente al estar los dos personajes dándose la espalda. Ya tenemos ocasión de verlo más despacio. Se van dividiendo las escenas en vertical al darse la espalda a los personajes. Como lo vamos a ver más despacio en alguna lámina, pues no voy a decir aquí nada más. Lo importante, vuelvo a decir, el rosetón central se repite mucho, las dos bandas, y la sucesión de personajes que vistos directamente pues parece que son toda una procesión, y que después un análisis un poquitín más detallado nos da la idea de que no, de que son, comprobamos que son escenas, no solamente personajes. Las figuras son pequeñas y dan la impresión, están bastante resaltadas, algunas son incluso de bulto redondo, y dan la impresión de figuritas de nacimiento, podríamos decir, figuras de nacimiento de mármol, y por supuesto con todo su honor. A estas escenas continuadas y solamente difíciles de diferenciar pasan los sarcófagos de finales del siglo IV, en que las escenas se encierran en una arquitectura. Este es el sarcófago de Julio Basso. Como ven, hay unas columnas en la parte de arriba, otras columnas en la parte de abajo, que separan las escenas unas de otras. Se pueden ser coronados por arcos y frontones, o simplemente por un dintel, todo esto ficticio, claro, naturalmente. Y estos son los sarcófagos que comienzan hacia la mitad del siglo IV, pero al final del siglo IV hay bastantes sarcófagos en que la escena desborda su capillita, podríamos decir, como está representada aquí, en que una escena ya no se encierra en una sola capilla, sino que desborda dos, y entonces hay un brazo que pasa por delante de la columna, o alguien que está agachado y tapa la parte de abajo. O sea que la idea de desborde, un cierto desorden que aquí se quiso ordenar, pues rápidamente pasó otra vez a ser ligeramente desordenada, pero desordenada. Y pasamos con esto a los sarcófagos llamados de la Pasión, que son los sarcófagos del final o de mitad del siglo IV, típicos por tener en el centro el ávaro de Constantino, como sabemos, lo que iba en la punta de una lanza a la cabecera de las legiones después de la victoria del Puente Milvio,
y en la misma Ponte Milvio parece que por inspiración divina, como sabemos, pues adoptó el crismón como insignia de su bandera, rodeado de una corona de laurel y la cruz debajo. Esta forma, que es el ávaro de Constantino, se repite innumerables veces en muchos sarcófagos, fundamentalmente en estos que se llaman de la Pasión, en que debajo al lado de la cruz aparecen dos soldados, los soldados que estuvieron en la cueva donde el Señor estuvo encerrado y que no se dieron cuenta hasta después de la resurrección de Cristo, cuando vieron la losa abierta. Pues son dos figuras dormidas que representan a los dos guardianes del Santo Sepulcro. Después aparecen pues en distintas escenas de la Pasión, siempre con unas figuras de corte muy clásico y en que ha desaparecido toda idea de sufrimiento. Y nunca aparece tampoco el Señor con la cruz a cuestas, ni tampoco aparece nunca el Señor crucificado. La cruz como instrumento de suplicio, saben que fue prohibida por Constantino precisamente por respeto al Señor, y no aparece nunca nada más que como un emblema heráldico, como lo podemos ver aquí. Aquí las escenas están separadas, como en el caso anterior, por arcos y dinteles y de un frontón, o sea que cada escena está comprendida dentro de una arquitectura, de una capilla, he dicho antes, que se podía llamar así, una pequeña capillita. Y esas pequeñas capillas, al final del siglo IV, desaparecen las formas arquitectónicas y son sustituidas por formas vegetales, como podemos ver aquí abajo. Se transforma en un paisaje que va haciendo pues como pequeñas oquedades de follaje, árboles que se entrecruzan unos con otros para formar las mismas capillas de los sarcófagos arquitectónicos. Se repiten los dos soldados dormidos, se repite el crismón, en este caso aparecen dos palomas, y las mismas representaciones clásicas, de figuras de tipo, podríamos decir, clasicoide, o sea, imitando incluso formas griegas. Y por último, en esta lámina tenemos el llamado sarcófago de Torre de Ciudad, porque se sustituye los elementos arquitectónicos o vegetales por un paisaje de fondo corrido, como vemos aquí, de almenas. Esto es también muy común y muy corriente. Aquí tenemos una acrópolis transformada y estará el crismón, y este del Señor y los apóstoles. Se desarrolla la escena, este es el costado del sarcófago, se desarrolla la escena con un paisaje de fondo de muralla, una muralla, que muchas veces aparece en el centro cuando se ve el sarcófago de frente, pues la puerta de la muralla donde está encuadrada normalmente la figura principal del sarcófago. Aquí está delimitado por una columna, y en este caso simplemente por una figura que da la vuelta. Y ya vamos a pasar al siglo V, en que se simplifica toda esta gran decoración y aparecen sobre todo los sarcófagos de Rávena, los llamados sarcófagos de Rávena, porque ya aparecieron. Son sarcófagos que vamos a llamarles de forma de baúl. Yo no sé si ahora ya hay mucha gente que no sabe cómo era un baúl, pero por si acaso, cuando el baúl era muy grande se llamaba el mundo. Pues es una caja de cartón o de madera que está forrada de cuero y que se levanta la tapa así, y este tenía el nombre de baúl, que ya no se utiliza, o se utiliza muy poco. Pues los sarcófagos de forma de baúl ravenenses son de varios tipos, pero prácticamente repiten la misma teoría que para los otros sarcófagos, aunque ya sean del siglo V. Las figuras, en este caso únicas, encuadradas en una arquitectura de arcos y de nichos, con una tapa que se levanta, el frente totalmente liso con una escena completa, una escena total, y podríamos decir la mezcla en un relieve muy bajo, y podríamos decir la mezcla de los dos, los arcos, pero con las figuras cada una en un arco, pero de un relieve muy bajo, en vez de ser unas figuras casi exentas como hemos visto en el anterior.
Y por último, para terminar las explicaciones teóricas que estoy haciendo, pues ya sarcófagos en que se han perdido las figuras, y aparecen solamente cruces, leyendas, algunas veces aparecen pájaros y flores, pero se ha perdido ya el sentido narrativo del sarcófago, vamos a decir, desde el siglo VII al VIII. O sea, ya estamos en la época de las invasiones. También estábamos antes, pero en fin, ahora ya es la Europa que se descompone en la invasión y aparecen los sarcófagos que han perdido la historia y se refieren solamente a símbolos. Y vamos a ver ahora algunos de los sarcófagos que hemos visto ahí en algunas láminas que puedan ser interesantes. Tenemos el sarcófago de Domitila, que puede verse, es un sarcófago de la Pasión típico, es además muy parecido al que he representado ahí, y tiene pues a la izquierda Jesús llevando la cruz a cuestas, precisamente todo lo contrario de lo que he dicho antes, pero es una excepción y de las poquísimas excepciones que existen, y le sigue un soldado con una espada. Después la coronación de espinas, que si se fijan, pues prácticamente el aspecto no es que le estén coronando al señor de espinas, sino que le están coronando con la corona imperial. Le está poniendo la corona un soldado y tiene todo el aspecto de una coronación real. El señor lleva así, es joven, imberbe y con el rollo en la mano del doctor, y esto será normal en los sarcófagos de la Pasión. En el centro está el ávaro de Constantino con las dos palomas, que también son muy corrientes, y los dos soldados dormidos. La escena siguiente es que el señor conducido en la presencia de Pilatos, y en la siguiente aparece el señor frente a Pilatos con una jarra para lavarse las manos. Después está volviendo la cara en contra del señor, y se corona este sarcófago, que será también muy normal, y pasará después a la arquitectura, sobre todo a la pintada, con dos coronas de laurel en los dos extremos. Las coronas que aparecen casi sin cuento serán muy corrientes. Otro sarcófago completamente distinto, pero también del siglo IV, de las cuevas de San Pedro, es este que vamos a ver ahora. También está dividido por columnas, en este caso solamente con dinteles. No es un sarcófago de la Pasión, sino que es un sarcófago del triunfo de Cristo, que está en el centro, casi como Pantocrátor, y debajo del Señor hay una figura más bien de anciano, o por lo menos de hombre muy mayor, que un busto prácticamente, que está como metido debajo de una cueva, y la cueva está simbolizada o aparentemente hecha con un paño que está pues como retorcido, y encima de este paño retorcido es precisamente donde apoyan los pies del Señor sentado, como joven, como Pantocrátor prácticamente. No es que sea un Pantocrátor, ni muchísimo menos. Esta figura de abajo se ha interpretado de dos distintas formas, y seguiremos discutiendo probablemente quién representa o qué es representado por esta figura baja. Unos dicen que representa el cosmos o que representa el caos, y ciertamente hay textos patrísticos que pueden aducirse para esta solución. Y otra solución por la que más me inclino es que representa a Adán, porque hay una vieja tradición que recoge el mismísimo San Jerónimo, y también Santo Tomás, aunque Santo Tomás la ponga ligeramente en duda, pero San Jerónimo la afirma, y algunos apócrifos también, en que dice que la cruz fue establecida justo encima de la tumba de Adán, como símbolo, como muestra de que el Señor venció al pecado. Hay muchos textos, ya digo, de San Agustín y sobre todo de San Jerónimo, que abogan por esta interpretación. Discutiremos infinitamente sobre este asunto y no llegaremos a nada. En la figura, este sarcófago empieza representando el sacrificio de Isaac y termina pues con el lavatorio de manos de Pilatos.
no se puede decir que sea exactamente un sarcófago de la Pasión, porque no tiene el ávaro de Constantino ni tiene sus formas, aunque en la última figura sea la presentación del Señor de Jesús ante Pilatos. Y vamos a ir viendo algunas otras. El conocidísimo sarcófago de Junio Basso, que hemos visto pues malamente dibujado en el Trípoli, que ya ha explicado pues todas sus vicisitudes, y aquí solamente pues quería hacer mención, ya lo dije antes, pero para que nos demos más cuenta de las figuras, que son pues muy bien hechas, muy bonitas, muy bien talladas, ligeramente coloreadas, casi seguro, y que tienen como el aspecto de pequeñas figuras de nacimiento, puestas en unas escenas que son cada una por su cuenta. Aquí aparece también la figura esta que dijimos que era el caos o Adán, como ya expliqué lo que representa hace un minuto. Se corresponden las figuras de arriba con las figuras de abajo en escenas pues más o menos complicadas, que en este momento pues no es el propio para ir analizando. Y también tenemos un sarcófago de formas arquitectónicas, pero en este caso el de San Pedro, el sarcófago de Probo, en este caso las figuras son todo lo contrario del sarcófago de Junio Basso. Allí eran casi exentas, aquí son casi relieves. Y muestro esto para que se vea que es muy difícil en cualquier cosa artística, en cualquier momento del arte, y mucho más en el antiguo, el dar reglas fijas, como si el arte, las formas artísticas surgieran como surgen las vegetales, por una ley biológica. Pues aquí no hay ley biológica que valga. Unas veces pasan unas cosas y otras veces pasan otras, muchas veces dentro de un movimiento cultural general, naturalmente, no vamos a decir que no. De este sarcófago sí quisiera mencionar las conchas que forman las distintas capillas, porque será una cosa que aparecerá también normalmente. Y por último, que entre arco y arco aparecen unas cestas que no significan nada, sino simplemente un hueco que había que rellenar. Esto también es muy de tener en cuenta para no buscar demasiadas simbologías, cuando lo único que ocurre es que el artista necesitaba tapar un hueco. Vamos a seguir con nuestros sarcófagos. En el Museo Cristiano, el sarcófago de los pastores, uno de los sarcófagos de los tres pastores, que es muy conocido, de figuras todas formando un totum revolutum, una influencia, como dije antes, totalmente pagana, pero que se diferencia al cristiano, en este caso nada más y nada menos que por tres figuras de buen pastor. Incluso se ha dudado de que fuera cristiano y se ha pensado que esto fuera simplemente una figura pagana, aunque aparezcan los tres buenos pastores. Aquí aparece un pastorcillo ordeñando una oveja, otro llevando otra oveja, otro pisando uvas, porque son escenas no solamente pastoriles, alguien recogiendo pámpanos. También del Museo Pío Cristiano, un sarcófago muy interesante, que está terminado lateralmente por dos corderos, dos grandes carneros. Este sí es absoluto y radicalmente cristiano. Y es muy interesante de ver que en la parte izquierda hay un doctor, podríamos decir un jurisperito, alguien que sabe que está leyendo un libro. Y en la parte de la derecha una gran matrona. El jurisperito está atendido por dos secretarios y la matrona está atendida por una figura femenil joven, pues verdaderamente muy bonita. Y en el centro aparece un labrante y un pastor. Están separados del resto. El primer pastor está separado del resto por dos formas vegetales, y el labrante, si se fijan, pasaría con cualquiera de las figuras, pero fundamentalmente el labrante se ven las formas absolutamente clásicas, casi parece una figura griega. Y pasamos con esto al llamado sarcófago dogmático, porque representa casi toda la historia de la salvación. Y aquí lo traemos no exactamente por eso, sino porque tiene el círculo con las dos, con el retrato del marido y la mujer. Arriba pues
aparece toda la creación debajo de la resurrección de Cristo en figuras corridas, en este caso no separadas, y separadas, o se nota la separación precisamente porque las figuras se dan la espalda unas a otras. Y pasamos a un fragmento de las rutas del Museo Pío Cristiano, también un fragmento de un sarcófago muy interesante, porque en que aparece la primera representación, seguramente que nosotros conozcamos, de los hechos de Belén, de la forma tradicional a la que ahora pues solemos poner en los nacimientos. Aparecen los tres reyes magos en forma frigia, eso sí, después el buey y la mula, siguiendo, como sabemos, un evangelio apócrifo, el Señor, el niño, pues enorme, muy grande, casi podría decir que fue a la Virgen en la cuna, después una especie de angelito y una figura femenina que probablemente es la que ciertamente quiso el artista que fuera Nuestra Señora. Un sarcófago ya muy tardío, pero muy interesante, del Buen Pastor, es este que mostramos ahora, en que aparece toda una fila de ovejas, el Señor como buen pastor con el cayado en la mano en el centro, y toda una serie de discípulos, porque son más de 12, formando como un segundo plano. Es muy interesante y muy curioso ver que esta fila de ovejas, todas seguidas en la parte baja del sarcófago, después se ha representado muchísimas veces en pintura, naturalmente, y en mosaico, en la parte baja de las bóvedas de las medias naranjas de las iglesias. Este buen pastor con el cayado en la mano nos va a llevar a analizar o a estudiar o a ver dos figuras ya exentas, que, como dije al principio, son prácticamente las únicas figuras exentas cristianas que poseemos, paleocristianas, de el Buen Pastor. Esta primera que tenemos aquí, del Museo Pío Cristiano, también con una talla pues bastante primitiva. El traje está marcado solamente por unos pliegues casi cuadrados, podríamos decir, y un pastor, una oveja, arriba, muy, pues un poco deforme, y con la cabeza del Señor pues deja bastante que desear. La representación de las polainas, aquí parecen polainas de Buen Pastor, pues se corresponden con la representación de que dije antes, de la pintura de las sandalias con las cuerdas atadas. Y ahora sí que vamos a pasar a la figura ya conocida, conocidísima, porque se ha representado miles de veces hasta en las cajas de bombones, de El Buen Pastor del Museo Pío Cristiano, con formas griegas, absolutamente griegas, hasta el punto de que en alguna publicación se niega que sea una figura cristiana. No hay pues casi nada que decir, nada más que conserva las botas y las polainas que distinguen en la escultura al Buen Pastor de la pintura, como dije antes. Vemos ahora una imagen del sarcófago de Milán, el sarcófago más famoso de forma de torre de ciudad, que está en blanco y negro en este caso, pero al ser una fotografía precisamente en blanco y negro se aprecian mucho más las formas del sarcófago. La muestro porque quizá en el dibujo anterior pues no queda demasiado claro cómo era la puerta que enmarca la figura central de estos sarcófagos. Y con esto damos por terminada la clase de escultura cristiana.